Y hoy hablaremos de un tema que genera muchas dudas en nosotros los padres, y son los famosos edulcorantes en la alimentación infantil. ¿Son seguros? ¿Qué tipos existen? ¿A qué edad deberían empezar a consumirse? ¿Qué pasa con estos famosos productos sin azúcar? Y para aclararlo, nos acompaña la nutricionista y experta en nutrición infantil, nuestra gran amiga, la doctora Leslie Pérez. ¡Bienvenida! Hola, muchas gracias, muchas gracias. Siempre feliz de tenerte acá, porque yo creo que es súper importante cuando nos compartís estos tips desde tu visión como especialista y experta en niños, ¿verdad? Sí, así es. Los edulcorantes son todo un tema. Para los que a veces no saben en la casa, la palabra edulcorante viene de un sustituto del azúcar, o sea, sustituye el azúcar. Sin embargo, este no aporta calorías, o sea, no aporta energía por sí solo, sino que solo sabor. ¿Qué sucede? Que los edulcorantes o sustitutos del azúcar pueden dar desde un 180 a 20,000 más de sabor dulce que la propia azúcar. Wow. Exactamente, o sea, estamos hablando de que si el azúcar me aporta estos niveles de dulzor, los edulcorantes me están aportando mucho más. Todavía. Exactamente. Entonces siempre se viene la pregunta de, ¿son seguros, no son seguros, son buenos o son malos? ¿Verdad? Y entonces hoy la respuesta concreta que yo les podría dar son una herramienta. No quiero decir que son buenos o malos, sino que son una herramienta, y tal vez podemos enfocar qué significa eso de una herramienta, ¿verdad? Porque en la sociedad en la que vivimos ahora, las industrias han aumentado la cantidad de productos que tienen edulcorante o sustituto del azúcar. Ahora es una herramienta de las mismas industrias para poder tener diversificación de productos, pero no solamente abarcar una población, sino tratar de abarcar varias poblaciones. Entonces es ahí cuando yo le digo a los padres, no es lo que vamos a elegir para todos los días, pero entiendo que para algunos niños con diferentes situaciones que presentan en su vida va a ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, los niños con diabetes. Un niño con diabetes y le decimos no puede comer dulces, no puede comer queques, no puede comer helados, eso sería completamente traumático para un niño, ¿verdad? Y más sabiendo que un niño está envuelto en una sociedad de niños donde tal vez muy probablemente van a tener consumo de dulces y está más alto que ellos. Entonces sí es importante que entendamos que en ocasiones los edulcorantes van a ser una herramienta para que estos niños tengan posibilidades. Claro. Ahora, se me viene a la mente que como adultos tal vez nos preparamos nuestros alimentos o nuestros pancakes o nuestras gelatinas de repente. Entonces, si nosotros consumimos sin azúcar porque tiene edulcorante, es muy normal que el niño llegue y simplemente quiera tomar de lo mismo. Exactamente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la FAO han establecido que son seguros. Ok. Ahora bien, la pregunta del millón. Ajá, exactamente. Sin embargo, es importante recalcar que realmente no existen estudios en niños que nos digan sobre el efecto edulcorantes a largo plazo. Entonces esto tiene una gran deficiencia. ¿Por qué? Porque no tengo información suficiente. Ahora bien, tengo información en adultos y es a veces lo que nos utilizamos para poder basar en niños. Sin embargo, cuando hablamos de que no hay evidencia a largo plazo, también lo que estoy tratando de decir en este momento es que nosotros, los niños, todavía tienen más vida que el mismo adulto, ¿verdad? Entonces uno todavía no sabe los efectos que eso trae en sí. No obstante, va a referir mucho la cantidad, ¿verdad? Eso es lo más importante, cuánta cantidad de edulcorante están consumiendo. Por ejemplo, dentro de algunos de los edulcorantes que existen está la sucralosa y está el acesulfame K. Se dice que los niños deberían de consumir de 0 a 15 miligramos del edulcorante, de los que acaba de mencionar, por kilogramo de peso día. Entonces uno dice, mi hijo pesa tanto, yo idealmente, digamos, podemos darle 15 y ese sería el límite, digamos, seguro que le podemos dar. ¿A dónde está el problema? Que las etiquetas no dicen cuánto edulcorante tienen. Todavía no está parte, digamos, del etiquetado nutricional en Costa Rica, no es parte del reglamento que digan cuánto edulcorante le ponen. Entonces es un vacío que tenemos a nivel de industrias o incluso a nivel de sociedad, de que nosotros aún no sabemos la cantidad que aporta, por ende no podemos decir, uy, está consumiendo una cantidad segura, porque realmente no sabemos cuánto tiene. Mi recomendación siempre va a ser, entre más natural, mejor, ¿verdad? Esa siempre va a ser mi recomendación de oro. Pero entiendo que va a existir la posibilidad de que muchos padres utilicen productos que tienen
edulcorante, como lo decías, porque yo lo consumo, entonces mi hijo también consume de esto. Entonces, lo que siempre le digo a los padres es tratan de analizar cuántos productos en la casa consumen al día con sustituto del azúcar. Porque muchas veces es los pancakes de la mañana, la galleta de la hora de la merienda, el refresco, el helado, los barquillos, y entonces cuando me doy cuenta la gelatina, el yogur, exacto. Y entonces cuando me doy cuenta, tengo muchos productos que los niños están consumiendo que aportan este edulcorante. Ahora, ¿qué hay de cierto en que cuando un niño consume azúcar, le da un subonazo y empieza aquel rush de energía y que viene por aquí y casi que andan por las paredes? Esto sí es real a nivel, digamos, físico. Claro, totalmente cierto. El azúcar por sí sola, ¿verdad? Ya no estamos hablando del sustituto, ¿verdad? Sino que ahora estamos hablando del azúcar. El azúcar por sí sola, el nivel de transporte y velocidad de transporte dentro de nuestro cuerpo es súper rápido, porque no hay mucho que hacerle digestión, ya viene en su forma más simple, entonces se transporta lo más sencillo posible dentro del cuerpo. Entonces en los niños, en dosis muy pequeñas o dosis muy grandes, eso sube muchísimo. Entonces pasa como, por ejemplo, en las actividades, en las fiestas, digamos, de fin de año. Pasa también en los cumpleaños que les dan azúcar en helado, azúcar en el queque, azúcar en las bebidas, en los confites de la piñata. Azúcar en los confites, y entonces cuando me doy cuenta, mi hijo no solo comió dentro de la actividad, sino que se fue con su bolsita y siguió comiendo, y esa noche se durmió casi que a las 11 de la noche. Les, ¿qué tanto puede durar este pico de azúcar después de que consumen el alimento como tal? Realmente puede durar horas, porque recordemos que los niños no solamente, o sea, tienen sus propias reservas, ¿verdad? Entonces es como que les dan un empujón para seguir rindiendo. Ahora bien, aquí tanto no es cuánto dura, sino el nivel de desorden que genera el azúcar en ellos. Porque los niños deberían de tener energía, deberían de tener energía para hablar, para jugar, para poder hacer actividades durante el día. O sea, eso no debería ser algo malo ni extraño. ¿Qué sucede? Cuando hay azúcar de por medio y un exceso de azúcar simple de por medio, lo que tenemos es descontrol. Es cuando tenemos niños que se levantan y se sientan, se levantan, se sientan, se levantan y se sientan, e incluso los mismos profesores y docentes muchas veces de escuelas hemos tenido reuniones nosotros con ellos y ellos nos dicen, se ve la diferencia cuando cambia un desayuno que aporta menos azúcar a uno que sí, porque cuando llegan a clases no paran de hablar, se levantan y se sientan de su mesa, no están poniendo atención porque tienen tanta energía que necesitan ver cómo la logran esparcir. En cambio, cuando tienen la dosis de energía que necesitan o el azúcar que necesitan, están más regulados. Entonces, la palabra correcta es, el problema no es el azúcar, sino la desregulación que genera ese azúcar en cantidades excesivas. ¿Esto pasa igual en los adultos o es menos? Sí pasa en los adultos, pero considero que la capacidad que el adulto tiene para poder reservar, y para reservar energía, porque lo que nosotros consumimos, que no utilizamos, se vuelve en grasa. Entonces nosotros tenemos el metabolismo. Ya tengo una idea de dónde se pudo haber ido. Ya sé. Ahora entiendo todo. Entonces es la forma en que el cuerpo del adulto como que también regula un poco los niveles de azúcar. Pero sí pasa que, por ejemplo, me pasa mucho que cuando las personas hacen dietas excesivas en adultos, que se ponen y quitan alimentos, cuando tienen ese azúcar que hace mucho no estaban consumiendo, dicen, uy, es que mira, siento como un golpe de energía. Claro, porque al cuerpo le hacía falta el azúcar, ¿verdad? Entonces sí sucede. Tal vez no como los niños, porque es más difícil de poder supervisar, en el sentido de que si estás eléctrica y demás, las personas no se van a dar cuenta porque tal vez van a pensar que es tu personalidad, que es parte de las carreras que estás teniendo en el día a día. Pero en los niños sí es más notable porque los supervisamos, que estén bien, que coman, que hagan sus tareas, que se alisten, que se duermen a horas tempranas. Entonces todo eso hace que uno diga, no, Dios guardísimo, le demos un chocolate en la noche porque no duerme. Sí, no duerme, exacto, y ya ahí le alteraría el ciclo, digamos, del sueño. ¿Qué hay de cierto en que hay edulcorantes naturales y artificiales? Ok, esa pregunta me encanta, y voy a decir por qué me encanta. Porque cuando las personas dicen, es que este es artificial y este es natural, realmente, ¿verdad? Nosotros a nivel de alimentación, todo lo que nosotros consumimos se vuelve química en nuestro cuerpo. Entonces, cuando usted dice, ay, es que la naranja es natural y el jugo de naranja no es natural, al final del día, ambos alimentos en su proceso bioquímico dentro de nuestro cuerpo van a hacerse en moléculas químicas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, sí existen edulcorantes que vienen de plantas, pero al mismo método que se utilizan otros que se
se preparan, digamos, de otro tipo de fuentes. Entonces, ¿qué quiero decir? Igual se tienen que manejar a nivel de laboratorio, cambiar su composición. Entonces, no es que estamos agarrando la planta y literalmente poniéndola sobre la comida, ¿verdad? Sino que al final del día siempre está requiriendo un proceso de industria para poder nosotros consumirlo de una manera diferente y más accesible para poder agregar a los alimentos. Yo voy a decir, dentro de los que yo sé que existen, y está como el aspartame, está el xilitol, está el que termina en... Es que no sé si es la marca o es el tipo. Ese es sucralosa. Perdón, ese es, sí, sucralosa, exacto. Es sucralosa. Ajá, exacto. Okay. Pero hay varias. Entonces, ¿podría ser que hay algunos que sean mejor que los otros? Ok, según la Organización Mundial de la Salud y la FAO, dice que en realidad todos son seguros. Okay. Exacto. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, existen productos que tienen combinación de edulcorantes, porque aquí viene la parte interesante. Exactamente. Okay. Porque aquí viene la parte interesante del tema. El edulcorante como tal, no existe nada que se le vaya a igualar al azúcar. Nada. Yo siempre le digo al padre, el azúcar es el azúcar. O sea, eso no tiene algo que lo compita. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos edulcorantes, el edulcorante lo que hace es tratar de simular ese dulzor que da el azúcar. Y muchas veces el edulcorante deja ciertos residuos en la boca. O sea, muchas veces uno dice, toma algo y uno dice, uy, me sabe a sustituto. ¿Por qué? Porque deja esa sensación en la boca. Entonces, en las industrias, en muchas ocasiones hacen mezclas de edulcorantes con tal de obtener una fórmula un poco más estable y que brinde un mejor sabor. Okay. Ahora bien, esto es un problema y voy a explicar por qué. Entonces, aquí es donde a veces los papás me dicen, pero entonces usted no está en pro de los edulcorantes. Entonces aquí viene mi respuesta. Realmente el asunto con los edulcorantes es que nosotros estamos tratando de sustituir el azúcar. Y nosotros debemos de enseñar a nuestras papilas gustativas que están en la lengua a cómo saben las cosas en sus sabores más naturales. Okay. Por ejemplo, ¿por qué es que a los frescos de cas, de fresa, de papaya, del que compremos, le echan azúcar? Porque claro, quieren que nos sepa delicioso, ¿verdad? El azúcar da sabor. Pero ¿qué sucede? Sí, le echamos azúcar, pero eso hace que nuestras papilas gustativas que están en la lengua, nosotros cuando comemos, las papilas gustativas son los primeros que dicen, uy, esto me gusta o esto no me tan gusta, ¿verdad? Entonces, esas papilas gustativas, al llegar el alimento, y si yo un día le echo a su fresco azúcar y otro día no, el día que no, usted dice, uy, no, ahí está como amargo, ¿verdad? O incluso las frutas que van a cambiar. La fresa un día me puede saber súper dulce y otro día me puede saber un poquito más pasquita. Entonces, uno viene, se toma un fresco de frutas. Lo que estamos tratando de hacer es como tapar un hueco con otro tipo de material. Entonces, siempre a los padres mi recomendación es, tratemos de acostumbrar a nuestros hijos y enseñarles cómo saben los alimentos, cómo son, para que sus papilas gustativas a 3, 4, 5, 6 años sepan cómo es y cuando tengan 20, 18, 33 y más edad, digan, esto es normal, esto es parte de... Y ese es el problema de los edulcorantes, que cuando los consumimos a tempranas edades, ya estamos acostumbrando nuestras papilas gustativas al dulzor. Y todavía que endulza más. Exactamente, y no solo la misma igualdad, sino al 180 o a 20,000 más. Es que es un montón. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos eso, los hijos son dependientes del sabor dulce. Y ahí es donde realmente radica el problema, digamos. Les, una recomendación final para los papás y mamás que nos están viendo, incluso los abuelitos, porque muchas veces quedan a cargo de los niños y a veces no saben qué hacer. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, importante entender que son seguros, sin embargo no se recomiendan a menores de 2 años. Y si los vamos a dar a niños más grandes de 2 años, siempre tratar de valorar qué alimentos estoy dando con sustituto del azúcar y empezar a ver cuáles puedo modificar en brindarles que sepan al natural y dejar el sustituto únicamente para aquellos alimentos que ya por la composición en la que están no lo puedo modificar. Me encanta. Les, gracias por habernos compartido este tema que también yo sé que tenés como esa necesidad y esa labor de comunicar todo esto, total. Porque o sea, son verdades que tal vez no muchas veces podemos escuchar o tener acceso a. Así que gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Gracias a ustedes por el espacio. Me pueden encontrar como Les Paula Nutri o también en las redes sociales de Consulta Nutrición. ¿Y WhatsApp? Y el número de WhatsApp aparecerá en pantalla. 88 37 53
98. Gracias. Gracias.